invade muchas veces, ¿no? O de repente, si yo salgo a trabajar, salgo a hacer mis compras y me contagio con el virus o llevo el virus a casa, el miedo a contagiar a mis seres queridos, a los que viven en el hogar. Y muchas cosas que sentíamos nos originaban miedo ante esta incertidumbre, ¿no? De repente, si yo me enfermo, me muero, ¿qué va a pasar? Y si se muere un familiar mío, ¿qué puede pasar? El miedo a perder a alguien querido. Entonces surge el miedo, ese miedo que nos paraliza, que no nos deja muchas veces actuar como nosotros quisiéramos actuar. Este miedo a que si yo me enfermo, no voy a tener los recursos necesarios, de repente económicamente, de repente los insumos básicos. Ahora vemos el oxígeno, los medicamentos, las camas UCI. Entonces, enfermarte por esta pandemia nos origina un miedo, que en algunas personas cuando tienen mecanismos de defensa, tienen una personalidad estructurada, definida y fuerte, pueden enfrentar el miedo, pero no todos. El miedo puede originar dos reacciones, ¿no? Una reacción funcional, que nosotros los psicólogos conocemos como aquel enfrentamiento que nosotros podemos hacer ese miedo. Por ejemplo, para yo poder enfrentar ese miedo, me pongo a hacer cosas, a crear, a hacer cosas nuevas que quizás nunca pude hacerlas, de tal manera que pueda yo enfrentar ese miedo. En cambio, otras personas, el miedo lo enfrentan con reacciones disfuncionales. Comen en exceso, fuman en exceso, toman alcohol en exceso, se drogan, porque buscan cómo escaparse de ese miedo. Buscan cómo no poder involucrarse, que ese miedo no los paralice. Entonces hacen ellos, buscan la forma. Uno lo hace de manera funcional, otro disfuncional. Entonces caen en las drogas, en el alcohol, ¿no? En los conflictos continuos. Entonces, como les decía, ese miedo funcional, puedo ser creativo, tener mejores ideas, formarme también. Ahora hay diferentes formas de poder yo ir capacitándome. Entonces, puedo yo, si tengo los mecanismos necesarios, las estrategias necesarias, puedo enfrentar este miedo de manera funcional. Pero aquellos que no lo tienen, lo hacen de manera disfuncional, como les decía, ¿no? A la droga, el alcohol, el comer demasiado, el pleito, el encerrarse en sí mismo, en el autodestruirse, porque hay una forma de yo cubrirme ante ese miedo porque no puedo enfrentarlo. Otra de las emociones, el enojo. Estoy tan molesta, tengo tanto miedo, la incertidumbre me ha originado miedo que voy al enojo, ¿no? Y comenzamos a pensar que eso no puede estar sucediendo. Lo que está pasando es algo injusto. Y mi enojo va ante las autoridades. ¿Por qué el gobierno no hizo eso? ¿Por qué el gobierno no cerró frontera? ¿Por qué el gobierno no compra el suficiente oxígeno? ¿Por qué el gobierno no compra los medicamentos? ¿Por qué el gobierno? Y X cosas. Nos comenzamos a enojar con aquellas personas, ¿no?, que tienen la autoridad para manejar eso. Y este enojo, esta cólera que sentimos ante esta impotencia de no poder manejar el miedo, nos puede también llevarnos a nosotros a cometer conductas, ¿no?, irresponsables, como vemos muchas veces, el salir a la calle sin la protección necesaria. Estamos tan molestos con nosotros mismos que podemos decir, no vamos fuera, no va a pasar nada conmigo, y nos vamos molestos. Y ante el menor problema, explotamos y podemos meternos en conductas muy violentas. Cuando el enojo hay cierta forma, el enojo nos ayuda a nosotros a veces a enfrentar cierto miedo, pero cuando ya ese enojo es demasiado, nosotros podemos hacer conductas muy violentas, nos volvemos personas violentas y podemos cometer muchos errores por ese enojo que tenemos, ¿no? Como le decía, hasta la irresponsabilidad, estamos tan fastidiados y molestos y salimos a la calle sin la protección debida.
Otra de las emociones es la frustración. Esta situación provoca una sensación de pérdida de la libertad. ¿No te has sentido así? ¿Como que has perdido tu libertad? Ya no eres el mismo de antes, el que podía salir, la que podía salir, el que se iba a su trabajo sin dificultad, con toda la libertad. Ahora hemos perdido esa libertad, ¿no? Y hay dificultad de llevar adelante nuestros proyectos. Probablemente tenías muchos proyectos en mente para seguir superándote, para salir, ¿no? Sacando a tu familia adelante, hacer mayores proyecciones. Pero esa frustración, el hecho de estar encerrado, en cuarentena, aislado, te lleva a frustrarte porque ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes. No puedes terminar tu trabajo, tus planes, tu proyecto. Probablemente tenías proyectado un viaje y al no poder hacerlo te sientes frustrado y quieres salir. Piensas, ¿cuándo saldré de esto? Esa frustración muchas veces de no poder alcanzar todos los proyectos que te habías propuesto por esta pandemia. Probablemente sientas esa sensación. Otra de las emociones también es el aburrimiento, ¿no? El aislamiento provoca que nuestras posibilidades de reuniones con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con la familia, no nos podemos reunir. Ese aislamiento nos tiene así. Ya no podemos estar como éramos antes con nuestros compañeros. Salíamos del trabajo, íbamos a tomar un café, o era fin de semana, salíamos en grupo, ¿no? Hacíamos un viaje corto. En verano nos reuníamos, podíamos ir a la playa en grupo. Ahora ya no podemos. Entonces, te ha limitado también. Por lo tanto, tú te sientes aburrido porque ya no tienes con quién compartir. Estar en casa, ya no sabes qué hacer, qué más hacer para distraerte. Entonces comienzas a aburrirte, ¿no? Nuestras actividades se van disminuyendo, esas actividades de distracción, esa emoción del aburrimiento, del estar encerrado en ti mismo, estar en casa, te sientes enojado, con miedo, frustrado, te origina ese aburrimiento. ¿Y ahora qué hago? Ya cumplí, ya hice esto, y ahora duermes, te levantas aburrido, haces las cosas sin ganas. Entonces, todo eso nos está trayendo también esta pandemia, ¿no? Estas emociones que nosotros vamos sintiendo en este momento. También tenemos tristeza, ¿no? Esa tristeza, esa situación puede darse a la ruptura de esta cotidianidad. Ya no hacemos lo mismo. Extrañamos hacer nuestras cosas y nos encerramos y nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque muchas veces esa tristeza no la sabemos manejar. Y como estamos encerrados en casa, escuchamos noticias. ¿Y qué noticias escuchamos? De la pandemia, más contagiados, más muertes. Escuchamos a los vecinos, familiares probablemente que han fallecido y nos encerramos en una tristeza profunda. Y comenzamos a pensar, ya no tengo ganas de hacer nada. ¿Para qué? Si estoy encerrado, ¿vale la pena hacer algo nuevo? ¿Vale la pena hacer cosas nuevas? ¿Proyectarme a hacer diferentes cosas? ¿Vale la pena realmente? Si en este momento yo estoy encerrada en casa, no puedo reunirme con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con la familia, ¿vale la pena? Entonces comienzas a sentir esa sensación de tristeza, ¿no? Y te va embargando, te va encerrando en ti misma. Entonces ya, ¿para qué? ¿Para qué más vivir? Y comienzas tú a sentir mucha tristeza. También tenemos el sentimiento de soledad, esa falta de vinculación con la familia, con nuestros amigos, puede provocarnos y originarnos sensaciones de soledad, y más aún en aquellas personas que viven solas, ¿no? Que no tienen con quién conversar muchas veces, se encierran en sí mismas y tienen esa sensación de soledad, que no tienen con quién hablar, no tienen con quién conversar.
Y vienen siempre esos pensamientos, me siento sola, estoy triste, ¿no? ¿Qué hago si me pasa algo? ¿Quién me atiende? Yo vivo sola, ¿con quién me atendería si me pasa algo? Entonces, comenzamos, todas esas emociones que nosotros vamos acumulando, en ese momento en que nosotros nos sentimos solas, vamos ahí diciendo, ¿para qué ya? ¿Para qué seguir viviendo? Entonces se van acumulando un conjunto de emociones en ese momento. También aparece la ansiedad, ¿no? Esa ansiedad que si nosotros no la sabemos manejar, puede nublarnos. Ante una situación nueva, es normal que sintamos cierta ansiedad, cierta angustia, pero logramos controlarla. Cuando, vamos a suponer, cuando ibas a dar un examen, tú estudiabas, te preparabas, pero no tenías cierta ansiedad. Ahora, ¿qué preguntará el profesor? ¿Cómo hacer ese examen? Ante por primera vez un viaje a otro país que nunca fuiste y vas a ir sola. Aparte de la emoción de viajar, ¿no? La alegría, pero también originaba cierta ansiedad, pero lograbas controlarla. Pero en este momento de la pandemia, ¿no? En este momento en que estamos viviendo, surge una ansiedad ante algo incierto. Y la ansiedad generalmente es, como la podríamos definir en el CIE-10, podríamos decir que la ansiedad es un estado de inquietud, de inseguridad, de incertidumbre ante lo desconocido, ante un futuro que yo no conozco. Pero ahora que vivimos la pandemia, esa ansiedad se vuelve mucho más profunda y hay más manifestaciones emocionales, como les he puesto ahí, ¿no? Ataque de ansiedad como miedo intenso, nerviosismo, te sientes muy nervioso, cansado, ¿no? Irritable, te sientes que te molesta todo, todo te fastidia, sientes que en casa nadie te comprende. Te levantas y te levantas molesto, fastidiado, irritado, te comienza a doler todo el cuello, los músculos probablemente, ¿no? De la cervical, de repente los hombros, las piernas, comienzas a sentir mucho dolor porque la ansiedad está ahí, ¿no? Está invadiendo todo tu ser, todo tu cuerpo. Y cuando nosotros tenemos mucha ansiedad, también afecta a nuestro organismo, a nuestra salud. Y nosotros lo conocemos como enfermedades psicosomáticas, porque comenzamos a tener esa ansiedad que nos va bloqueando y comenzamos a tener taquicardias, comenzamos a que nuestra presión sanguínea comience a subir o de repente a bajar. Se nos quita el sueño, pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Comenzamos a comernos las uñas, a rechinar los dientes, a romper, a jalarnos el cabello, o de repente, no, comienzas tú a perder el apetito, o al contrario, conductas ambivalentes también, ¿ok? Hoy día estoy feliz, mañana estoy triste, porque esto cuándo va a pasar, me genera más ansiedad, no logro controlarla, ¿no? Tu sueño, pues, como les decía, alteraciones en el ritmo del sueño. A veces duermes mucho, a veces duermes poco. Entonces hay una alteración también del ritmo del sueño. Y por ende, toda esta emoción de angustia, de ansiedad que vamos sintiendo, va a afectarte no solamente a ti, sino a la familia, a la que esté dentro de tu contexto. De repente tus amigos te llaman y no les contestas. Vas perdiendo también. De repente en el trabajo, ahora que hacemos teletrabajo, estás tan angustiado, tienes tanto miedo, estás irritable, molesto, porque eso no pasa. Ya quisieras que termine y tu rendimiento en el trabajo baja. Ya no eres el mismo de antes, porque la puedo hacer. Yo no me puedo quedar así, pues, ¿no? Todo afuera está mal, por lo tanto, todo está mal. No, una persona resiliente dice, bueno, esto está sucediendo, ahora, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué es lo que tengo que hacer ante esta adversidad? ¿No? Somos resilientes cuando nos damos cuenta, igualmente, de cuáles son todas las bondades que trae el haber enfrentado una situación tan complicada como esta. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Qué he podido hacer? Este es un momento de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo cosas nuevas, pero no nos podemos quedar ahí.
el mundo está aprendiendo y al salir de esta pandemia, tenemos que llevar cosas nuevas. Hemos crecido también, ¿no? ¿Bien? Y por último, busca también ayuda profesional. Si ves que tú solo no puedes, busca una ayuda profesional que te ayude, ¿no?, a encaminarte y a salir adelante. Y para terminar, les he puesto esa frase. Cada vez que ocurre una calamidad, el mundo crece, ¿o no? Y nos hace brincar a otro escalón en el desarrollo de la humanidad. No te quedas. Una persona resiliente va a ir creciendo. Entonces, nosotros tenemos que partir de ahí. ¿Cuida tu salud mental? Sí. Aplica las estrategias, alguna de estas estrategias que yo te he podido brindar, o otras que tú puedas leer para salir adelante. ¿Okay? Muchas gracias y hasta ahí he terminado. Muchísimas gracias, Lola. Te hemos pasado las consultas a tu WhatsApp. No sé si tienes acceso para que puedas responder. Hay varias preguntas. Sí, aquí hay varias preguntas. ¿Cómo ayudamos a esas personas que tienen una reacción disfuncional ante emociones como la ansiedad o la depresión? Ya les he dicho, ¿cómo la podemos ayudar? Escuchándola atentamente, ¿no? Escúchala, aunque ella te diga que no vale nada, que está mal. Si hablamos de una depresión ante pandemia o una depresión ante ansiedad, lo primero que tienes que hacer es escucharla, compréndela, sé empática con ella, ayúdale a decirle, ¿no?, a darle, si ya te está solicitando, una lectura que le ayude a crecer, una película que le ayude a ella a crecer. Entonces tú vas ayudándole. ¿Cómo la puedes ayudar? Escuchándola. Doctora, ¿usted recomienda este tipo de charlas para los colaboradores de las empresas? ¿Qué otros temas recomienda? Sí, yo les recomiendo este tipo de charlas para los trabajadores de las empresas, para que ellos puedan también apoyarse, ¿no? Apoyar entre ellos. Doctora, ¿nos podría recomendar alguna lectura en especial? Mira, hay muchas lecturas que tú puedes leer, muy buenas, que puedes encontrar también. El ser resiliente, ¿no? Es una buena lectura. El autor no lo tengo, pero voy a darle a Patricia para que lo pueda colgar, que te va a ayudar a enfrentar estas situaciones, que te va a ayudar a construirte a ti mismo, ¿no? ¿Podría comentar los sentimientos positivos que deberíamos tratar de sentir? Podría comentar los sentimientos positivos que deberíamos tratar de sentir. El amor, un sentimiento positivo es el amor primero a ti mismo, el amor al prójimo, el amor a tus semejantes. Son buenos sentimientos porque si hay amor, se puede todo. Con el amor se puede todo. Porque el amor te permite ser carismático, el amor te permite ser empático, comprender al otro, ponerte en el lugar del otro. El amor es el que te va a ayudar. Si yo tengo amor, le doy amor a los demás. Y ese amor me va a poder a mí ayudar a estas personas que están sintiendo estas angustias y estas separaciones, ¿no? ¿Cómo aconsejar a una persona que está muy angustiada de volver a contagiarse? Primero, haciéndole los ejercicios de relajación, haciéndole ver que tiene que cuidarse, tener todo, vamos a decir, cumplir con las normas de sanidad que el gobierno nos ha dado, ¿no? El ser muy prudente. Eso le va a ayudar a esta persona a que no se vuelva a contagiar. Si a mí me dio el COVID, ¿qué? Analizo por qué me dio. Probablemente son diferentes las causas que te puede dar. Probablemente porque salí y no tuve todas las precauciones, ¿no? No respeté las normas de sanidad. Entonces, probablemente por eso me dio. Porque yo les digo que hay personas que se han contagiado por... No, yo voy a la parada, compro y no me cambio de ropa. Yo no me baño, me lavo las manos, me desinfecto, pero sigo con la misma ropa. Terminó contagiando al esposo. Ella no se contagió, ella fue asintomática, pero el esposo sí se contagió. Entonces tenemos que ser prudentes. No porque a mí me dio, ya no me va a volver a dar. Tenemos que tener mucha prudencia y cumplir con todas las normas de sanidad. Si está muy angustiada, yo te aconsejaría que hagas ejercicio de relajación, ¿no?
que hagas también actividades lúdicas que permitan distraerte, cosas que te agradan, ser creativo, todas aquellas cosas que a ti te gusten hacer. ¿Qué se le puede decir a las personas que aún no encuentran trabajo debido a la pandemia? Nosotros, bueno, ustedes saben, yo también trabajo en el ministerio, y en los diferentes estudios que se han realizado, las empresas están pidiendo ciertas competencias. Muchas de las personas que no logran tener un trabajo, insertarse en un trabajo, es porque les falta alguna de las competencias. Entonces, yo te recomendaría que te analices, que te evalúes y que digas, ¿no?, sinceramente, cuáles son esas competencias que aún te falta fortalecer y que las logres fortalecer. Tenemos en el Ministerio de Trabajo, hay el portal de capacitación, Empleos Perú, que te ayuda. Y otra estrategia también es, ok, yo por ahora no encuentro trabajo, ¿no? Estoy deprimido, pero ¿quieres quedarte ahí deprimido y no buscar? Seguir buscando, seguir luchando. ¿Qué otras cosas puedes hacer? De repente, en la profesión o la ocupación que tú has estudiado, no encuentras, pero puedes hacer otras cosas. Como decía, hay que ser creativos. Ponte nuevos proyectos. ¿Cuántas personas, ¿no?, que han perdido su trabajo también ahora se han reinventado, se han reconvertido? Entonces, analízate, pues todos tenemos potenciales, todos tenemos fortalezas, tenemos que ir descubriéndolas, descubrir cuáles son esas fortalezas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué más puedo hacer? Sí, el mundo está así, hay que ser resiliente, como les decía. ¿Sí? ¿Se puede dar ambos tipos de depresión en el contexto actual? En el contexto actual, como yo les decía, la depresión clínica, se puede llegar a una depresión clínica, sí, pero recuerden que la depresión clínica, la clásica, es aquella que las personas tienen depresión y no saben cuál es la consecuencia, no saben cuál es la causa que ellos lo sienten, porque puede ser por una falta, ¿no?, de litio, de un neurotransmisor, la serotonina, puede faltarles a un neurotransmisor. Entonces, regulando ese neurotransmisor, la persona puede volver a dejar de ser depresivo. Pero hay que determinar, en la clásica no hay una causa muchas veces. Y en la del COVID, sí hay. Que las personas que tienen una depresión clínica, clásica, puede agravarse en el COVID, sí se puede agravar, si no recibe un tratamiento adecuado, ¿no? Sí puede darse. Si yo, vamos a suponer, soy una depresiva ya declarada, que he tenido depresión, ¿no?, sin causa aparente, y ahora en el COVID, viendo toda la situación, más me deprimo. Puedo llegar a deprimirme más. Ante una pérdida de un ser cercano con esta enfermedad, ¿qué recomienda para poder llevar el proceso? Con respecto al duelo, tenemos que saber vivir nuestro duelo. Tenemos que aceptar, ¿no? En un principio cuando perdemos a un ser querido, viene primero la negación, como un mecanismo de defensa. Negamos. No puede ser, no puede haberse muerto. Después viene la angustia, la desesperación, la cólera y llegamos a la depresión. Son etapas son procesos que nosotros vamos pasando, pero las pasamos y después salimos de esto, porque llegamos a la aceptación. Tener cólera, molesto, estar enojado, fastidiado, eso es normal cuando nosotros perdemos a un ser querido. Pero el duelo que nosotros hacemos, como lo llamamos nosotros los psicólogos, pasamos por nuestro duelo cuando no solamente perdemos a un ser porque muere, sino porque perdemos también a una persona que hemos amado mucho y se va, ¿no? Pasamos por todo un proceso y ese proceso nos ayuda a nosotros a salir adelante. Cuando aceptamos realmente, ¿no?, analizamos y aceptamos que esa persona ya no está con nosotros, que ha pasado a una mejor vida, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir viviendo, como le decía, ya sucedió esto y ahora ¿qué hago yo? ¿Me quedo ahí? ¿Eso es lo que quiero seguir cargando con todo esto? ¿Quiero seguir sufriendo? ¿Eso es lo que yo quiero? Pregúntate, ¿qué quieres para ti? Una persona que es depresiva dirá, yo quisiera morirme. Ok, ¿te quieres morir? Sí, porque no valgo nada. ¿No vales nada? No soy importante para nadie. ¿Crees que no eres importante para nadie?
Entonces, y él va a ir reflexionando, ¿no? Va a ir reflexionando, los hacemos reflexionar. Entonces, este proceso del duelo, nosotros lo hemos trabajado, ¿no? A través de varias charlas se han dado con cómo manejar este duelo, la pérdida de un ser querido. Hay instituciones católicas que brindan también comunidades católicas que dan este tipo de charla, este tipo de apoyo también, ¿no? Soy trabajadora social. ¿Cómo elimino mi carga diaria después de atender todos los casos de COVID? Recuerdo que cuando yo estudié psicología, hice esa misma pregunta a una de mis profesores. Dije, sí, pero nosotros escuchamos tantos problemas, tantas cosas de todos ellos y nos cargamos. Y él me respondió, esos son problemas de ellos. Tú les ayudas hasta donde tú puedes. Tu trabajo termina cuando sales del consultorio y tienes que saberlo manejar. Entonces tú escúchalos, ayúdalos hasta donde tú puedas dar, porque la otra parte lo ponen ellos. Entonces tú no te sientas mal. ¿Cómo te vas a salir si eres una trabajadora social? Yo sé que trabajas duro, que a veces nos involucramos, ¿no? Con los problemas de los demás, pero eso tenemos que evitarlo. No podemos involucrarnos mucho. Si tú eres una trabajadora social, eres una profesional, te afecta. Entiendo. Nosotros como psicólogos a veces también, pero nosotros tenemos que ver a poder ayudar a esa persona, dar todo lo mejor de nosotros. Sale de tu consultorio, sale de tu trabajo y ahí se quedó. Ese es un buen ejercicio para nuestra ayuda mental, porque en casa te esperan personas, ¿no? Como tus hijos, tus padres, tus hermanos, y tienes también que darles un tiempo para ellos. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.